Bien, buenas tardes. Me toca a mí terminar con la intervención de la Universidad Carlos III, en donde vamos a hablar sobre los mundos virtuales 3D, y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en la parte de evaluación de conocimientos en este tipo de mundos. Para ello, lo que vamos a describir hoy es un caso de estudio, cómo nosotros pudiéramos hacer evaluaciones en un entorno que no es, digamos, el típico, no es un aula de clase normal, no es una evaluación con lápiz y papel, es una evaluación en mundos virtuales 3D, y para ello nosotros lo que estamos tratando de hacer es encontrar nuevas formas de evaluación en donde sí tenga sentido utilizar uno de estos mundos y no simplemente mapear lo que normalmente podemos llegar a tener en un entorno de clase normal como evaluación a estos mundos. Entonces, lo que presentamos es pues unos ejemplos, un prototipo de cómo esto se pudiera llegar a realizar. Entonces, bueno, pues nuestra motivación es esta, es cambiar el mundo de lápiz y papel normal a un entorno que nos permite la construcción de elementos, que nos permite incluso hacer un trabajo colaborativo o de intervención con otros actores que pueden ser personajes del medio o incluso algunos de nuestros compañeros de clase, y donde además nosotros podemos llegar a tener también pues experimentación en el mismo medio. Entonces, la clave en el mundo virtual, lo que nosotros queremos explotar de manera especial es la parte también de experimentación, colaboración, experimentación y construcción dentro del mundo virtual. La plataforma de trabajo con la que nosotros estamos desarrollando nuestras ideas es Open Wonderland, y ya hemos hecho, digamos, aquí mismo en este contexto, pues otra presentación que tenía que ver con esto, ¿okay? Acá no es que nos vamos de vacaciones todavía, pero es, digamos, en nuestro caso de estudio, nuestro personaje llega pues a una isla tropical en donde como fugitivo está tratando de huir de la justicia, no sé, y cuando llega a ese medio se consigue que hay un conjunto allí de personajes a los cuales, digamos, él no puede alcanzar directamente. Los ve de vez en cuando, ve qué es lo que está pasando allí, pero no logra llevar y traspasar la barrera. Pero hay un interés amoroso en todo esto y él decide romper, digamos, con su realidad y se entra dentro de ese otro mundo que es un mundo virtual, y para ello tiene que dejar su vida en esto. Todo eso lo hace gracias pues a una máquina, y nosotros, esta novela del argentino Adolfo Bioy Casares, que se estudia en el contexto de una asignatura de humanidades aquí en la universidad como uno de sus módulos, y es utilizada para enseñar. A ver qué pasó aquí. Bueno, que es utilizada con fines para comprender qué es lo que está pasando en la novela. Nosotros hemos tratado de hacer el tipo de evaluaciones que hacen en ese curso, justo utilizando los mundos virtuales. Entonces, nosotros tenemos tres conjuntos de familias de requisitos que queremos satisfacer. Por un lado está que la asignatura pues tiene unos objetivos, entre los cuales está el conocimiento de la trama y de los personajes de la novela, pero sobre todo el aprendizaje de unos conceptos inherentes a la virtualidad, porque estos estudiantes lo que están tratando de aprender es elementos informáticos dentro del contexto de su área de humanidades. Por otro lado, nosotros, como investigadores de mundos virtuales, estamos interesados en un buen uso de los tipos de elementos que se encuentran en este tipo de medios, a saber, pues, escenarios 3D, personajes sintéticos, objetos que pueden llegar a tener vida, todo tipo de interacciones que nosotros pudiéramos llegar a realizar en el medio, y la capacidad de estar realmente inmersos dentro de todo este ambiente. Y por otra parte, también nosotros estamos interesados en seguir con las pautas típicas que se consiguen en e-learning, en contextos de
evaluación, la adaptación, por ejemplo, a estándares como el QTI, intentar identificar cómo es que nosotros podemos llegar a monitorizar las acciones que se están llevando a cabo en este tipo de mundos, de manera tal de enriquecer también el proceso de evaluación gracias al conocimiento de estos eventos a monitorizar. Entonces, hay un conjunto de información que está ocurriendo dentro de estos mundos virtuales y que nos ayudan en dos vías diferentes. Por un lado, a la parte de monitorización de eventos y por la otra parte, como elementos de trabajo para nosotros poder desarrollar nuestras acciones, nuestros eventos, nuestras escenas, en donde nosotros podemos llegar a pedir a hacer la evaluación. Entonces, la primera parte del ASPA es decir, bueno, ¿cómo es que nosotros transmitimos el mensaje? Hay diversas formas de hacerlo. Está, digamos, la parte normal de utilizar lápiz y papel, la parte auditiva, en donde, por ejemplo, pudiéramos llegar a tener, digamos, personajes que nos están diciendo qué es lo que nosotros llegamos a tener que hacer. Pudiéramos tener elementos visuales, como los que podemos llegar a tener en un entorno web 2.0 clásico, y también pudiéramos tener la información a partir de un vídeo. Dentro del mundo, nosotros tenemos la representación de nosotros mismos a través de los avatares, digamos, ese es un quién que pudiera llegar a estar ahí. También nosotros pudiéramos llegar a tener personajes sintéticos, que son también elementos que pueden transmitir este tipo de mensaje que nosotros habíamos colocado inicialmente, y también a través de los objetos, como son objetos que tienen eventualmente vida, también nos pudieran llegar a dar ese tipo de información que se podían dar de estas 4 maneras que menciono a continuación, que mencioné inicialmente. Después, toda esta información tiene un momento en el cual puede llegar, y eso es a través de determinados tipos de eventos. Eventos como el poder tocar alguno de los elementos del medio pudiera hacer que eso es lo que haga que la información le llegue al estudiante. La forma, por ejemplo, de acercarse a determinado objeto o hablar o acercarse a alguno de los personajes sintéticos sería otra manera que nosotros pudiéramos llegar a tener para que la pregunta que se le quiere hacer al estudiante se dispare en un momento dado. O también pudiera llegar a ser que, digamos, sea cronológicamente en tiempo, en determinados instantes, que nosotros pudiéramos llegar a estar emitiendo la información para el estudiante para un momento de una evaluación. Y luego todo esto también, la importancia de, como cualquier tipo de acción, es en dónde, en qué lugar del entorno realmente todo está ocurriendo. Entonces nosotros acá tenemos toda una cantidad de elementos, ¿verdad?, que están tratando de explotar la novedad de lo que nos está dando a nosotros nuestro mundo virtual, que es la posibilidad de realizar acciones y esas acciones sean las que nos lleven a nosotros a mostrar las preguntas o recibir las respuestas que el estudiante nos devuelva ante esas preguntas. Entonces, a manera de ejemplo, les presento aquí pues algunas de las ideas que nosotros hemos tenido para evaluar distintos conceptos que eran interesantes a desarrollar dentro de este curso. Aquí hay una idea de cómo pudiera llegar a hacerse la evaluación de conocimiento de los personajes de la novela, y para eso nosotros creamos una secuencia en donde uno de los personajes sintéticos, cuando el estudiante se acerca a ese personaje, mediante audio le indica cuál es la pregunta que él tiene que ir a resolver. Entonces le dice, mira, yo tengo este problema, yo quiero que tú me lo resuelvas, ¿verdad? Entonces, cuando se acercó por audio, el personaje le dice esto al estudiante. Entonces, ahí el conjunto de alternativas que llegamos a tener son, digamos, todos los personajes que nosotros pudiéramos llegar a tener dispersos dentro de nuestra isla. Entonces, cuando el estudiante se acerca al personaje que se supone que está buscando y le indica, mira, creo que te encontré, entonces el personaje le responde, mira, si era el que estaba buscando, mira, correcto, y tienes tantos puntos extra por haberme encontrado, o le puede decir, mira, te equivocaste y ahora tienes una penalización de tanto. Entonces, dependiendo del personaje, a lo mejor la penalización es distinta. Entonces, esto es casi como una
Esto sería como una pregunta de escogencia múltiple, digamos, en otro medio más clásico, pero aquí nosotros le hemos tratado de dar pues, un componente de actividad, de acción, de escenografía, apropiado, digamos, a lo que está el entorno virtual. Otro tipo de pregunta acá era, por ejemplo, cómo funciona la máquina. Aquí en este entorno de la isla esta, la invención de Morel, la máquina que logra hacer que el personaje deje su identidad real y se introduzca en el mundo virtual es a través pues, de una máquina. Y esa máquina funciona pues con una rueda de molino que se activa cuando llegan unas mareas a la isla, etcétera. Total que cuando sabes todo eso, sabes que la máquina la tienes que colocar en determinados lugares de la isla y no en otros para que realmente la máquina se ponga en funcionamiento y el personaje logre pues, realizar su objetivo. Entonces aquí tenemos una pregunta en donde el colocar un objeto en determinada zona de nuestro escenario es lo que permite determinar si el estudiante conoce o no conoce la respuesta. Para distinguir conceptos, por ejemplo, aquí tenemos unos botones que logran activar pues, la máquina de Morel. Entonces, esto es la idea de tener un objeto y ese objeto nos está permitiendo a nosotros, mediante su manipulación, saber si el estudiante conoce o no conoce la distinción entre tres conceptos que se manejan en el curso, que son qué es mundo virtual, qué es mundo real y qué es mundo digital. Acá pues hay otra experiencia en donde para distinguir si algo es real o si es virtual dentro del entorno, el estudiante tiene que mover, tratar de mover objetos, y hay objetos que al moverlos eso significa que son objetos reales, si no los puede mover no lo son, y él tendría que etiquetar el objeto que tiene determinadas características y decir por qué él considera que es un objeto con estas características y no con las otras. Digamos, ahí hay una mezcla entre haber manipulado elementos dentro del entorno y además dar una explicación del por qué esto es, digamos, forma parte de la respuesta que él pretende dar. Nosotros todo esto lo estamos tratando de acoplar al mundo tradicional de e-learning mediante pues, motores QTI, que serían los encargados de hacer la correspondencia entre enunciado, buenas respuestas, etcétera, y nuestro nuevo mundo virtual. Por supuesto que nuestro mundo virtual, nuestra plataforma en Wonderland, permite una riqueza de expresividad que es mayor a la que uno puede llegar a tener en el otro entorno. Entonces sospechamos que este motor QTI realmente no nos va a alcanzar tal como está, probablemente haya que manipularlo de alguna manera para que justamente esta riqueza que tiene que ver con la parte de acciones se pueda realmente aprovechar dentro del motor QTI tradicional. Entonces nosotros estamos ahora trabajando en definir la parte de cómo enviar el enunciado desde un motor QTI hacia Wonderland, diciendo, por ejemplo, cómo es que vamos a pasar el mensaje, quién va a ser el emisor, por ejemplo, quién sería el personaje o el objeto que a nosotros nos va a dar ese tipo de información, en qué momento, quiere decir si cuando me acerco, si cuando hago clic sobre aquel objeto, etcétera. ¿Okay? También nos va a decir las opciones de una manera semejante. Nosotros desde Wonderland diremos cuál es la respuesta, se la daremos en función a lo que el motor QTI normalmente puede llegar a entender, opción A, B y C, por ejemplo, si es una pregunta de escogencia múltiple, y después nosotros obtendremos el feedback necesario desde el motor QTI para que Wonderland le diga de alguna manera, también mediante acciones, los resultados de esa evaluación. Entonces, bueno, en resumen, nosotros estamos utilizando pues, los personajes, los objetos, la forma de distribuir la información y el cómo poder llegar a ella para expresar preguntas, hacer assessment dentro de nuestros mundos virtuales. Entonces ahora me permiten un momento que paso y les muestro un pequeño vídeo en donde se ven pequeñas partes de la experiencia. A ver si lo tengo acá.
Esta es la primera parte en donde el estudiante llega y se consigue con el personaje inicial y le pregunta, le dice la pregunta, mira, quiero que busques a un personaje, ahí lo encontró, esto va muy rápido. La parte de mover objetos, ahí sería una idea de cómo funcionaría esto de lo de la rueda del molino, la que tiene que colocar en determinado lugar para identificar si sabe o no responder esto. Esta es la secuencia del libro, en donde luego de intentar moverlo, se da cuenta cuál es el real y cuál es el virtual, y tiene que etiquetar el objeto para indicar por qué él considera que ese objeto es el objeto real. La parte de la máquina, que él tiene que tocar pues 3 botones. En el primero de ellos hace una escogencia, en el segundo tiene que indicar qué tipo de mundo es el que está viendo en ese momento, y cuando sabe la respuesta toca el tercer botón. También puede tener la oportunidad de escuchar a ciertos personajes e interactuar con ellos para poder también darle la respuesta que ellos están esperando. Es decir, que los personajes tienen también determinada inteligencia para poder entender las respuestas que se pueden llegar a hacer. A través del mundo también hemos diseñado una forma de tener acceso vía internet a una plataforma que se usa en el curso normalmente, para que parte del examen sea realizado en esa otra plataforma. Y bueno, sí, esta es la parte que ya es la parte final, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver. Pues ya con esto termino, y si alguien tiene pues alguna pregunta y yo se la puedo responder.